Annyeonghaseyo chicos, hoy vamos a hablar de una historia que impacta y preocupa, que habla de la salud mental, en particular de los jóvenes, pero también de grandes. Es la historia de una joven que se aferró a un personaje famoso para salir de su realidad. Prácticamente ella y su padre dejaron todo, inclusive el trabajo y el estudio. ¿Para qué? Para seguir la agenda de su estrella favorita, que se convirtió en una obsesión. Claro, necesitaban dinero, vendieron todo. Y su padre hasta literalmente dejó su vida, creyendo que eso era cumplirle el sueño a su hija. Es un caso que ocurrió hace ya unos años, pero recientemente un programa de NBC lo volvió a reflotar y actualizar. Comenzaba la década de 1990. Una adolescente, a la que llamaremos A, vivía en Gansu, al centro de China. Sus padres se divorciaron y la joven quedó muy afectada. Un día, que estaba triste, vio el póster de una de las máximas celebridades del momento, Andy Lau, o Yoo Do-hwa, que es un actor, cantante, director, un artista multifacético que realmente en la década del 90 era el galán. Fue amor a primera vista. Quedó totalmente obnubilada por el actor y verlo le generaba cierta tranquilidad y le permitía escaparse de su realidad. Su padre, que era docente, se sentía muy culpable por el divorcio y sintió que quería hacer todo lo que estuviera a su alcance para disminuirle el dolor a su hija por la separación. Bueno, A vivía con su padre. Hola, ¿cómo estás? Soy Ginny. Te doy la bienvenida a Ginny Channel, nuestro espacio de charlas, de conversación. Te invito a que te puedas suscribir al canal con la campanita. A partir de ese momento, el encantamiento de A hacia Andy Lau se transformó en enamoramiento, en fantasía y hasta en obsesión. Comenzó a decir que quería casarse con él. Su padre, creyendo que eso era parte de una actitud adolescente, la apoyó en ese idilio. Hasta dejó de ir a la escuela secundaria para seguir la agenda de conciertos, fan meetings, presentaciones de películas, dramas, todo. Sabía hasta el mínimo detalle sobre la vida pública y hasta no pública del artista. Andy es de Hong Kong, así que muchas actividades solían realizarse allí o en la capital de China, Beijing. Para ir a cada evento, el padre empezó a usar todo su sueldo. Y no terminaba allí con los eventos, sino, claro, estaba el merchandising de diferente tipo porque era una de las personas más populares del momento. El círculo vicioso se profundizaba. Vendió la casa, un terreno que tenía y hasta comenzó a pedir préstamos privados con intereses usurarios para pagar todo eso. El padre dejó también su trabajo de docente para acompañarla, creyendo que esa era la forma de complacer y hacerla feliz a su hija. Usó el dinero del retiro laboral también. Tras más de 10 años de vivir solo para el artista, sucedió algo. En 2007, A fue sorteada para un fan meeting del artista, pero había un problema. El fan meeting era en Hong Kong y había que ir en avión, o sea, comprar un ticket aéreo, pero no tenían dinero, solo deudas por todos estos años de no trabajar. Un mes antes del fan meeting, A le dice con bastante fastidio a su padre que, aunque sea, venda un riñón, porque ese era el sueño de su vida. Se imaginarán cómo habrá quedado su padre, ¿no? Bueno, el papá hizo lo que le pidió la hija. Vendió un riñón y le compró el ticket de avión para que su hija pudiera ver a Andy Lau. Pero esta distorsión de la realidad no terminó aquí. Contrario a lo que uno imaginaría, A no quedó contenta por el fan meeting, de finalmente conocer a su artista favorito, cerca, el hombre de sus sueños. Más bien empezó a quejarse porque lo había podido ver muy poquito tiempo. Bueno, como suele ocurrir en los fan meetings, ¿verdad? Que se sacan una foto y en general no está permitido hacer un encuentro, por ejemplo, a solas. Ella quería tenerlo un rato largo solo para ella. Al verla tan mal a su hija, su padre tomó una decisión drástica. Escribió 12 hojas de lo que sería un testamento, en donde declara cuál es su última voluntad. Que Andy Lau la reciba a su hija, que si no lo hacía, desde la muerte lo iba a maldecir. Tremendo. Y luego se quitó la vida.
La hija A, lejos de darse cuenta de lo que había sucedido, continuó pidiendo que se cumpliera la última voluntad de su padre, de ver al artista. Y hasta recurrió a hacer una demanda judicial para poder verlo al menos en una sala de audiencias. Le reclamaba que le diera toda la plata que ella había gastado siendo su fan. Se imaginarán que esta petición no prosperó, Andy Lau no apareció, no la recibió. Más bien, según la prensa, el artista quedó tan choqueado que tuvo que recibir tratamiento psicológico. Ahora A había quedado completamente sola, sin padre, sin trabajo y muchísimas deudas. Dicen que recién ahí comenzó a trabajar para poder subsistir, pero que era imposible pagar las deudas. Estaba en una situación desesperante. Pero una mano amiga, dicen que la rescató, le saldó la deuda. Luego se supo que esa mano amiga fue nada más ni menos que el artista Andy Lau. Pasaron unos cuantos años, Andy tiene ahora 62 años y A debe tener cerca de los 40. Comentan que A ahora se arrepiente de todo y llora la muerte de su padre. Realmente es estremecedora esta historia que nos alecciona a estar alertas por si en nuestro entorno vemos personas que tienen este tipo de inclinaciones en donde se desdibujan los límites, porque son síntomas de que necesitan ayuda. Muchas veces inclusive son llamados de auxilio, en particular hacia padres y madres. Y como en todo, lo importante es tener equilibrio. Los mismos artistas desean eso, que el amor no se convierta en obsesión, ni en actos que pongan en riesgo sus propias vidas. Bueno, chicos, recuerden que son muy valiosos y valiosas. Sus vidas valen tanto como las de cualquier artista brillante. Te quiero, ¿sí? 사랑해요. Nos vemos en la próxima. 다시 만나요.